Aquí estamos en vivo. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra amada iglesia Génesis, las llaves del reino. Amén. Hoy tenemos nuestro servicio de Santa Cena. Somos los pastores Nefi y Emily, y aquí de la iglesia Génesis damos la más cordial bienvenida a cada uno de los hijos de la casa. Damos la más cordial bienvenida también a los amigos de la plataforma de Facebook y de nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, las llaves del reino. Hoy yo quiero hablar de los deberes del pastor, porque si hay deberes del cristiano, hay también deberes de los pastores. Amén. No es que abrimos una cajita de Cracker Jack y dice, hoy vas a ser pastor, no. Tenemos un llamado y tenemos un propósito de Dios con la iglesia y con las personas que vienen a recibir palabra de Dios. Hay una función que nosotros tenemos que emular, y es a la persona de nuestro Señor Jesucristo. A través de la historia del Antiguo Testamento, el pastorear oveja es el comienzo de un liderazgo. El pastorear oveja en el Antiguo Testamento es el comienzo y el significado de pastor de personas. Por ejemplo, Taré, el papá de Abraham, fue pastor de ovejas y fue un excelente comerciante. Abraham, su hijo, fue pastor de ovejas y fue un excelente comerciante también, fue un comerciante. Isaac, su hijo, también trabajó con el pastoreo de ovejas. Jacob también fue pastor de ovejas, gracias a los amigos de YouTube que se conectan. Jacob fue pastor de ovejas también. José, su hijo, fue pastor de ovejas. Los hijos de Jacob fueron pastores de ovejas, tuvieron sus rebaños. Y en el Nuevo Testamento, David, el rey David, también fue pastor de ovejas. Ahí fue donde recibió su llamado. A través de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, profetizado en el Antiguo Testamento y manifestado en el Nuevo Testamento, Dios le avisa a través de ángeles a los pastores que estaban en los rebaños del advenimiento de Jesucristo. Y los primeros que llegaron naturalmente al pesebre no fueron los magos de Oriente, como se ha hecho saber en la historia. Los primeros que llegaron por revelación de Dios al pesebre fueron los pastores. Los ángeles anunciaron el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y fueron a los pastores que se le dio la primicia de que el pastor de los pastores iba a nacer en un pesebre. No hubo lugar en la posada, sí nació en un pesebre, por muchas razones. Jesucristo nació como pastor en un pesebre porque alrededor de ese pesebre los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento son los animales que están presentes en el nacimiento del Mesías. Y Jesucristo viene a ser y significa en nosotros el nuevo pacto. El nuevo pacto. El antiguo pacto fue con Israel, Moisés en el monte Sinai, que fueron los 10 mandamientos. Jesucristo es el nuevo pacto. Jesucristo es el pastor de los pastores. Amén. Y ese es el pastor que nosotros como pastores tenemos que emular. Amén.
Nosotros como pastores tenemos que emular a la persona de Cristo, imitar a la persona de Cristo. Luego que Cristo nace, después de 2 años que Jesús está en la casa, pues estuvieron los magos de Oriente cuando llevan sus obsequios, oro, incienso y mirra. Y hoy yo quiero hablar de los deberes del pastor, porque los pastores tenemos deberes. Amén. Tenemos que vivir una vida consagrada delante de Dios. Nosotros como pastores pasamos lágrimas, sudor y sangre, como dice mi amada esposa, la pastora Emily. Amén. El ser pastor no es fácil. En el programa que nosotros tenemos, El Buen Pastor en Sacra, entrevistamos a los pastores y le preguntamos, ¿tú quisiste ser pastor? No, nunca quise ser pastor. Moisés tampoco quiso ser el libertador del pueblo de Israel cuando Dios se le presentó a la zarza. Un pastor es un líder que dará cuentas a Dios por su rebaño, por las personas que Dios puso al frente en su iglesia o en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Bendiciones. Y a nuestros amigos de Facebook, bendiciones también. El ser pastorado, ponerse los zapatos de un pastor no es tarea fácil. Hay pastores y hay pastores. Hay pastores que amamos las ovejas y hay pastores que aman otras cosas de las ovejas, lamentablemente. Y Cristo nos dio una buena enseñanza del pastorado. Dejar 99 e ir tras la que se perdió. Cuando nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tener 12 apóstoles, uno que lo niega, otro que lo vende. Y los otros lo dejan solo cuando lo cogen preso para crucificarlo. Jesucristo como pastor pasó grandes situaciones en la tierra. Pero Jesucristo tenía un gran secreto. Él oraba de noche y Dios le contestaba de día. Jesucristo se dio por un pueblo. Nosotros tenemos que emular, como pastores tenemos que emular la persona de Jesucristo. Jesucristo no hizo excepción de personas. Jesucristo alimentó 5,000, Jesucristo alimentó 4,000. Amén. Jesucristo abrazó a los leprosos, Jesucristo sanó a los enfermos. Jesucristo recibió a las prostitutas. Jesucristo resucitó personas muertas. Lázaro después de 3 días. Nosotros como pastores tenemos que imitar la persona de Jesucristo. Tenemos la responsabilidad de llevar gente para el reino de los cielos. Si usted busca las 7 cartas o los 7 mensajes en Apocalipsis, son de las iglesias que tienen unas virtudes que agradan a Dios, otras no le agradan a Dios. Nosotros como pastores tenemos la gran responsabilidad de educar a un pueblo. Amén. De decirle a un pueblo, todo lo que pidas al Padre creyéndolo en el Hijo, Él lo dará. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos una responsabilidad como pastores de llevar un pueblo al reino de los cielos. A la iglesia entra todo el mundo, pero al reino de los cielos entra aquel que fue lavado por la sangre de Cristo. Aleluya. Deberes pastorales. Hay que pagar un precio. No podemos decirle a una congregación ayune y los pastores no ayunan.
Lean la Biblia, y los pastores no dan estudios de Biblia. Oren a Dios para que Dios les escuche, y los pastores a veces no hacen servicio de oración. Tenemos que aprovechar hasta las redes sociales, porque no es tan solo llevarlo aquí a la iglesia, a las cuatro paredes, es exponer la palabra de Dios a personas que nos puedan ver por las redes sociales o los canales de YouTube. Amén. Como en el caso de nosotros. Siempre estamos orando por las personas de nuestro Facebook, por las personas de TikTok, por las personas que nos están viendo a través del canal de YouTube, porque se hizo un canal de YouTube, se hizo una red social para que usted sepa que usted es importante para Dios y que Dios tiene grandes propósitos. Aleluya. Hay gente que no puede llegar a la iglesia, pero la iglesia puede llegar a ellos a través de las redes sociales. Los pastores debemos de ser fieles y responsables por la iglesia. Amén. Y de esta forma, este es el orden que Dios da a cada uno de los pastores. Se supone que este es el orden que llevemos como pastores. Primero, Dios en nuestra vida, mente y corazón. Segundo, el matrimonio. Tercero, los hijos. Cuarto, la familia. Quinto, la sociedad. Y no por ser último es el menos importante, la iglesia. Todo tiene un orden. La Biblia lo dice, en el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra hay un orden. ¿Cómo yo puedo pastorear una iglesia y mi casa se está cayendo y mi matrimonio está en caos? Santo. En una ocasión yo estaba pidiendo por mis hijos aquí en la iglesia y el Señor me dijo, de tus hijos yo me encargo, encárgate tú de los que yo te entregue a ti. Amén. Y eso va con la pastora también. Amén. No se cree que porque papito Dios me lo diga a mí, es a mí nada más, eso también cuenta con ella. Hemos pasado grandes vicisitudes como pastores, pero estamos aquí presentes porque tenemos una responsabilidad con Dios y con un pueblo. Tenemos que amar a la persona que venga o nos vea, tanto en el programa de la radio o a través de las redes o aquí en la iglesia. Un pastor no puede hacer excepción de personas. Amén. Porque Cristo no hizo excepción de personas cuando creó la parábola de las ovejas. Él supo dejar 99 para ir a buscar aquella que se extravió. En un rico, en un pozo, Cristo expuso su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros, como pastores, tenemos la responsabilidad de ser fieles a Dios y ser fieles a un pueblo. Gloria a Dios. A llevar la palabra no de contienda, no de juzgar, no de señalar, sino llevarte una palabra de aliento, dejarle saber a la iglesia, dejar saber a las redes sociales, Dios te ama, Dios te amó de tal manera que envió a Cristo a morir por ti en la cruz del Calvario. Tú eres importante Aleluya. para Dios, que para la sociedad tú no seas importante, para Dios tú tienes un gran valor. Santo es tu nombre, mi Dios. Tú no sabes lo importante que tú eres para Dios. Y Él lo manifestó entregando a su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén.
Imagínate si eres importante para Dios. Imagínate si eres importante para Jesús, que Él entregó su vida libre y voluntariamente en la cruz del Calvario, aunque fue profetizado en el Antiguo Testamento, fue cumplido en el Nuevo Testamento. Llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario, derramó su sangre para darte el perdón de pecado, murió para que tú resucites. Fue a preparar moradas en los cielos para que donde Él está, tú también estés. Aleluya. Imagínate cuán importante tú eres para Dios. Y a veces nos menospreciamos. Cuando otras personas nos menosprecian, cuando otras personas nos señalan, nos juzgan. Recuerda que Pablo dice que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Cristo demostró la importancia que tiene la humanidad para Dios. Santo es tu nombre, Entregar a su Hijo en rescate por la humanidad. Lo mismo que iba a pasar con Abraham e Isaac. Porque Dios estaba probando a Abraham y le pidió a Isaac, el hijo de la promesa, para el sacrificio en el monte Moria. Cerca del monte Moria fue que Jesucristo entregó su vida por ti y por mí, allí en la cruz del Calvario. Porque tú eres importante para Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Tú eres el resultado del amor de Dios en la tierra. Dios no te ve como te ve el diablo o te ven las personas. Dios te ve con una mirada llena de amor, de paz, de tranquilidad. Él es tu sustento. Él es tu proveedor. Él es tu pronto auxilio en la Gloria a tribulación. Dios. Y todo esto lo creemos por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La carta de Timoteo, hay 3 cartas que escribió el apóstol Pablo a los pastores, a Tito y a Timoteo. Y dice, primera de Timoteo 3, del 2 al 7. Por eso es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, o sea, no depender de nadie, sino depender de Dios. No ser codicioso, no querer lo que otros tienen, porque lo que tú tienes es lo que Dios preparó para ti. Amén. Y lo que Dios preparó para ellos lo tienen. Amén, gloria a Dios. No ser codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no es avaro, que gobierne bien su casa. El que no gobierna su casa no puede trabajar en la iglesia. Todo tiene que tener un orden. Amén. La Biblia lo dice. Yo no puedo arrancar páginas de la Biblia porque a usted no le gusta lo que la palabra dice. Que tenga a sus hijos sujetos con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No sea envaneciéndose y caiga en la condenación del diablo, porque lo primero que a usted los ataque, hay personas que dicen, ahora que estoy en el evangelio, ¿cuándo más duro el diablo me da? Seguro porque antes tú no eras importante para el diablo, porque no tenías a Dios. Ahora tú tienes a Dios y el enemigo se va a levantar para impedir las bendiciones de Dios en tu vida, para hacerte caer, para después decir, ¿y eso que estás en la iglesia? ¿Estás entendiendo la treta del diablo? Santo. Bruto en cantidad.
También es necesario que tengan buen testimonio de los que están afuera y de los que están adentro para que no caigan en descréditos. Un pastor tiene que estar sujeto a Dios. Llevar una vida íntegra delante de Dios. Aleluya. Aquí nosotros todavía no hemos cogido vacaciones y todavía ni las estamos planificando. Se ha dado el día o el mes del pastor y, mira qué bueno. Nosotros no estamos ni por vacaciones, nosotros no estamos por celebraciones de día de pastor. Nosotros estamos por celebraciones de celebrar al Cristo de la gloria. Amén. Gloria a Jesús. Nosotros estamos como pastores con la responsabilidad de llevar almas al reino de los cielos. Un alma que se le quite al diablo es como el ladrón en la cruz cuando le dice a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo: ciertamente hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué acuérdate de mí, Dios? Porque en la tierra nadie se acordó de él. Cuando nos juzgan por un pasado, cuando te señalan por un error que cometiste, puedes hacer 100 cosas grandes, preciosas, pero en una que falle, te fulminan. Con todo eso se tiene que trabajar aquí como pastores en la iglesia. No es celebrar un culto y gloria a Dios, aleluya, hacer un programa, tener una personalidad agradable al público, no. Es tener una vida íntegra primero delante de Dios para que el favor y la gracia de Dios se manifieste a través de los que te oigan o los que te vean. De esto es lo que se trata. De abrirle tu corazón, como se lo abriste a Dios, abrírselo a un pueblo. Santo. Estamos en los tiempos finales. Cristo viene a buscar su iglesia. El que crea que esté firme, mire y no caiga, lo dice la Biblia. ¿Qué le pasa a la iglesia? Yo no te voy a dar a ti mensajes de motivación. Yo te voy a dar a ti mensajes de salvación. Amén. Amén, amén. La Biblia no es motivacional, la Biblia habla de salvación, de redención. La Biblia nos enseña y nos dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque yo tengo que recordar un pasado en un presente a una persona. Nosotros tenemos que hablar del reino de Dios, de su justicia, y saber que por la justicia de Dios todas las cosas serán añadidas. El deber de los pastores es llevar gente al reino de Dios. Es darle esperanza cuando otros la quitan. Es estar en los momentos de soledad y de tristeza cuando ellos están viviendo un desierto. Esa es la labor pastoral, que cuando te llaman, y yo doy libre mi número 787-667-6562, el teléfono de la iglesia 787-667-6562. Nosotros somos pastores 24/7. El llamado pastoral no es de 8 a 5, de 8 a 6. El llamado pastoral es 24 horas, los 7 días de la semana. Aquí nosotros hemos recibido llamadas
por la madrugada, tarde en la noche. Y porque es esa hora, yo tengo que colgarle. Oye, la necesidad surgió a esa persona a esa hora y ella está buscando puertas donde tocar, donde haya alguien que sea capaz de orar por ella, por esa persona. Aleluya. Los deberes del pastor no es tener una iglesia llena, tener las arcas de la iglesia llenas, es tener gente llena del amor y del poder de Dios. Gloria a Dios. Yo siempre digo que nosotros como pastores, nuestra iglesia es contagiable. ¿Se acuerdan cuando el virus, cuando cerraron? Yo no voy a la iglesia porque está el virus y me voy a contaminar. Pues esta iglesia estuvo abierta porque yo quería que la gente se contaminara del amor De Dios. del amor de los hermanos, Amén. que se contagiaran del amor de Cristo en su vida, que sepan que ninguna plaga tocará tu morada. Amén. Gloria a Jesús. Aunque a nosotros nos dio el COVID, ahora yo pago las consecuencias y a mi esposa le dio bien fuerte, pero estamos aquí Amén. Gloria a Jesús. y seguimos adelante. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Un pastor debe amar a sus ovejas, no las finanzas de sus ovejas. No quisiera ponerme fuerte, pero hay que hacerlo. Amén. Un pastor debe de estar en los momentos más angustiados de las personas, en los momentos más tristes, en los momentos de soledad, en los momentos de sus desiertos. Un pastor tiene que estar 24/7 dispuesto a bendecir a una persona si lo necesita. Hay que usar todos los medios sociales posibles para llevar la palabra de Dios, darle esperanza al que no la tiene. Santo. La gran comisión, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la labor pastoral. Enseñarle a un pueblo a orar, enseñarle a un pueblo palabra. Esa es la labor pastoral. No es tener un gabán, un looking bien lindo, una figura bien linda. Es tener un espíritu sensible al llamado de Dios para bendecir un pueblo. Amén. Amén. Los pastores deben buscar posiciones de importancia. Y aquí me detengo. Los pastores no deben buscar posiciones de importancia. Repito, los pastores no deben de buscar posiciones de importancia, Santo. porque aquí lo importante no es el pastor, es Dios. Amén. Amén. Tú eres el instrumento que Dios usa. Gloria al Señor. Están los 5 ministerios y creemos en los 5 ministerios, pero los 5 ministerios son para servir a un pueblo y para educar a un pueblo. El apóstol Pablo fue un gran servidor, Pedro fue un gran servidor, Jesucristo fue un servidor. Nicodemo con todo su esplendor de Raboni en el Senadrín fue de noche a donde Cristo a preguntar cómo tener la vida eterna. Cristo le dice nacer de nuevo.
Pero lo que es del espíritu y de la carne nadie lo entiende. El que quiere entender lo de la carne lo traduce literalmente. El que lo cree en el espíritu lo ve como Cristo se lo manifestó a él. Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Él pensó entrar de nuevo al vientre de mi madre. No, nacer del agua y del espíritu. El agua significa el bautismo. Y el Espíritu Santo, tú que eres el templo. Y Nicodemo fue de noche, porque si iba de día en el Sanedrín lo podrían expulsar. El apóstol Saulo de Tarso perseguía a los cristianos y los tumbaron de un caballo, le quitaron el título que él tenía para darle el nombre de Pablo, el que le predicaba a los gentiles. El que propagó el evangelio. Que no te llame por un título, que te reconozca por el don de Dios en tu vida. ¿Usted me está entendiendo? Pastora Emily, Pastor Neco, ya ahí. El título no te hace a ti. A ti quien te hace y te crea, te envía es Dios. Porque cada ser humano tiene un propósito grande delante de Dios. Usted no nació por usted no nació por equivocación, usted nació con un propósito delante de Dios. Llamados son muchos, son pocos los escogidos. No deben buscar posiciones de importancia. El que se humilla es ensalzado y el que se enaltece será humillado. En una ocasión subió un pastor con tanto protocolo, tanta palabrería, tanto título de doctorado en tal cosa de teología. Y cuando lo llamaron por el título. Y él subió enaltecido al altar a causa del título. Predicó del Salmo 23, el Salmo del pastor. Nadie pasó al altar. Se levanta una anciana sin letra, sin título, y recitó el Salmo 23 y el altar se llenó. Y le pregunta ese pastor al Señor, a ese doctor de teología, le pregunta al Señor, ¿qué pasó? Y el Señor le dijo, si hubiera subido humilde, yo te hubiera enaltecido, pero subiste enaltecido y te bajé humilde. Y siempre recuerdo esa anécdota de ese pastor. Nosotros los pastores estamos para servirnos, para que nos sirvan. Nosotros como pastores estamos para darnos al pueblo, para bendecir al pueblo. Primera de Corintios 4 al 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado. Esto es Pablo escribiendo a los corintios. Como ejemplo, en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros
aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcáis los unos por los otros. Cuando los llaman por el título, muchas veces miran por encima del hombre. Cristo era el Raboni de los Rabonis. Amén. Cristo era el maestro de los maestros. Y Cristo nunca se enalteció a causa de lo que él era. Fue manso, fue humilde. Y eso es lo que tenemos que emular nosotros como pastores. Cristo está 24/7 intercediendo por un pueblo. Nosotros como pastores tenemos la responsabilidad también de orar e Aleluya. interceder por un pueblo. Gloria a Dios. No dejarnos llevar por un título. El título no dice nada, y menos el que lo representa. Perdón. Los pastores deben de enseñar con palabra y con su ejemplo. ¿Cómo un pastor puede hablar de teología si no lo ha estudiado? ¿Cómo puede hablar de Dios si no conoce el Antiguo Testamento? ¿Cómo puede hablar del pueblo de Dios si no ha estudiado el pueblo de Dios? ¿Cómo puede hablar del nuevo pacto si no conoce a Cristo? Santo. La Biblia no se predica por vanas repeticiones. Yo escuché una vez un pastor que repitió el mismo mensaje de otro pastor. Yo dije, ¿esto es en serio? ¿Esto es en serio? La misma palabra parece que la copió o se memorizó bien el mensaje y lo trajo hacia la iglesia. Eso es intoxicarse y intoxicar a la iglesia. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como pastores para apacentar la iglesia. ¿La iglesia de quién? Del Señor, no es mía, es del Señor. La cual Él ganó por su sangre en la cruz del Calvario. Esto es parte de los deberes del pastor. Amar a su oveja sin distinción de persona y dejarle saber cuán importante tú eres para Dios. Aleluya. Darle valor a lo que la sociedad o otros no valorizan. Es ver ese carbón que llega a la iglesia y hacerlo un diamante reluciente a la presencia de Dios. Ese es un deber del pastor. La iglesia es un hospital. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo les daré descanso, dice el Señor. La iglesia es para sanar, libertar y restaurar, para dar nuevos comienzos, para recibir con los brazos abiertos, no importando ni su religión, ni su raza, ni nada, sabiendo y entendiendo como pastores que son almas de salvación y que por esas personas que están en las redes, en las iglesias, Cristo murió por ellas en la cruz del Calvario. Cristo no murió por personas que están en esta religión, en esta denominación, en esta secta. No,
Cristo murió por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Aleluya. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y si Dios amó al mundo, nosotros como pastores también tenemos que amar. Amén. Amén. No cerrar las puertas, no hacer excepción de personas, no marcar, no juzgar a nadie. Ese no es el llamado pastoral. El llamado pastoral es para restaurar, para orar, para decirle: estoy contigo en tu desierto, en tu tristeza y en tu soledad. Y decirte, la palabra dice: no he visto justo desamparado y simiente que mendigue pan, que todo lo que tú le pidas al Padre creyéndolo en Cristo, Él lo hará. Darle esperanza, no motivaciones, darle esperanza y esperanza de vida. Invitarlo a tu casa, invitarlo a comer. Si tiene hambre, dale de comer. Si está desnudo, dale de vestir. Si está sediento, dale un vaso de agua. No mandar a otro que haga lo que tú tienes que hacer. La labor pastoral es ir más allá de nuestro deber conforme a la voluntad de Dios. Me queda mucho por traer, pero vamos a dejarlo aquí. Hablé parte de los deberes y las responsabilidades que tenemos como pastores, con una iglesia, con una congregación Amén. y sobre todo con Dios. Si Dios no hace excepción de personas, pastores no lo hagamos tampoco nosotros. Dios nos va a permitir. Somos los pastores Neco y Emily. Gracias a los amigos de YouTube que se conectaron. Muchas bendiciones a los amigos de Facebook. Amén. Que la paz de Dios te acompañe todos los días de tu vida. Que la paz del Señor reine en tu casa. Aleluya. Y recuerda siempre, tú eres importante para Dios y eres importante para nosotros. Por eso estamos aquí y tú estás ahí. Bendiciones. Shalom.